Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. No quisiera darles la tarde, pero me gustaría proponerles algunas preguntas para sacarles de la modorra propia de esta hora de la tarde, las 6:30. ¿Qué provoca la enorme desigualdad que hay en el mundo y cómo se podría combatir? ¿La empresa pública es siempre más ineficiente y funciona siempre peor que la privada? ¿Las pensiones públicas están en peligro sin remedio? ¿Cuándo y por qué es peligroso que la deuda pública sea demasiado alta? ¿Quién dice y sostiene que hay que bajar los salarios para ser más competitivos? ¿Es cierto que las crisis son inevitables, que no se pueden predecir? ¿Por qué nadie predijo la que aún arrastramos desde 2007? ¿Es insostenible el estado del bienestar y hay que acabar con él? ¿Tenemos problemas económicos porque hay escasez o se sufre de la escasez porque los recursos se distribuyen con gran desigualdad? ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres? Inquietantes preguntas, ¿eh? ¿No les parece? Pues a todas responde este libro de nuestro invitado de hoy, Juan Torres López, Economía para no dejarse engañar por los economistas. Es una voz crítica y comprometida que advierte de los males que amenazan la economía mundial. Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, actividad que ha compaginado con otros cargos relacionados con la gestión académica. Es autor de numerosos artículos y libros científicos y de divulgación, algunos auténticos bestsellers. Dice que los expertos en economía son los grandes intelectuales de nuestro tiempo, pero muchos de ellos no hacen más que populismo, explicar asuntos complejos con ideas simples. Por ello ha escrito Economía para no dejarse engañar por los economistas. Desvela algunos falsos mitos y plantea 50 preguntas y sus respuestas sobre los problemas económicos actuales. Un texto muy claro que abre la mente con una visión plural de esta materia. El objetivo es que la gente empiece a dudar y que no se crea todas las mentiras que nos cuentan sobre economía. En sus ratos libres, Juan Torres mantiene una página web y colecciona los grafitis que fotografía en las paredes de las calles y los publica en un blog. Juan Torres, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer volvernos a encontrar en televisión. Sí, muchas gracias por la invitación y el placer es, por lo menos mío, con toda seguridad. Bien, pues puesto que queremos aprender como siempre con usted, poco antes de empezar un compañero le decía, Juan, ¿qué viene? ¿A hablar clarito como siempre? Y ha dicho, por supuesto, se intentará, ¿no? Pues para aclararnos cosas. Por ejemplo, hoy ha salido una noticia que dice que la economía española crece por tercer año consecutivo y en 2016 lo ha hecho en un 3,2%, el mismo porcentaje que barajaba el gobierno. ¿Esto nos lo creemos o no nos lo creemos? Está creciendo, está volviendo a crecer la economía. Tengo mis dudas de que esa previsión del gobierno luego se vaya a confirmar. En años anteriores ha habido que cambiarla. Sea como sea, es cierto que estamos, digamos, por fin saliendo un poquito del túnel. Ahora, lo importante, después de unos años tan malos como los que hemos pasado, en realidad lo importante no es tanto salir, porque antes o después se sale, sino cómo se sale. Y la verdad es que quedan problemas muy importantes a los que yo creo que no se le ha dado suficiente buena respuesta y quizá volvamos a tener, más pronto que tarde, problemas semejantes a los anteriores. A ver, por ejemplo, uno de esos problemas a los que no se le ha dado la respuesta que usted cree. Pues, por ejemplo, la masa salarial, el conjunto de los salarios que se cobran, por decirlo de una manera llana, en la economía sigue bajando. Y los salarios, al fin y al cabo, es la alimentación, el combustible, con el cual luego las empresas pueden obtener beneficios. Si la masa salarial sigue bajando en España, nos vamos a encontrar con problemas. Puede ser que haya algunas empresas, algunas pocas, que gracias a eso sean más competitivas y puedan vender más rentablemente en el exterior, pero el conjunto de las empresas lo va a pasar peor, porque esas empresas, la inmensa mayoría de las empresas que todos conocemos, a las que visitamos día a día y que son además las que soportan la inmensa mayoría del empleo, viven de los salarios, y si los salarios bajan, continúan bajando,
vamos a tener problemas. Yo creo que ese es el principal problema, que no solamente no se ha resuelto, sino que va a peor. No hemos aprovechado la crisis para cambiar el tipo de actividades sobre los cuales descanse nuestra actividad económica. Nos seguimos desindustrializando y eso es un problema grande. Porque usted dice, aquí habla de los salarios, además respondiendo a la pregunta de si para ser competitivos hay que bajar los salarios. Bueno, como utilizan, hay que flexibilizar el mercado laboral, flexibilizar, que ya sabemos lo que es. Pero los salarios están bajando, indudablemente. Pero es que, ¿dónde van a ganar su salario? ¿Dónde va a haber trabajo, Juan? Porque cuando usted acaba de decir, nos estamos desindustrializando, no hay día que no oigamos una empresa grande, la grande o pequeña, que echa gente a la calle. Y dentro de muy poco, donde hay una cajera hoy, ojalá y no, habrá una máquina que detectará lo que llevamos comprado en el carro. ¿Dónde vamos a trabajar? Sí, yo he escrito un libro para decir que no hay recetas, que la gente tiene que acostumbrarse y aprender a no dejarse engañar por estas falsas ideas o estas ideas que son de una enorme simpleza, pero que detrás esconden mucha ideología y mucho interés de parte. Por lo tanto, yo no voy a caer aquí en dar una respuesta. El problema es complicado, pero lo que puedo decir es que informes de las Naciones Unidas, de muchos organismos, están diciendo que una economía en donde hay cada vez más concentración de la renta, donde hay cada vez más desigualdad, donde los salarios, como he dicho, son cada vez más bajos, tienen muchas más dificultades para salir adelante. Y lo que estamos dando lugar aquí en España, con la concentración tan grande de la renta que estamos sufriendo, pues es que en los grupos de renta muy altos se gane mucho dinero, pero ese dinero va al ahorro, va a la inversión improductiva, a la inversión especulativa. Hay que poner el dinero en manos de quien luego lo gasta en actividad productiva, en bienes y servicios. Lo que usted me acaba de decir es lógico y es efectivamente lo que está ocurriendo cuando el dinero va a quien lo dedica a hacer actividades de casino financiero. Sí. La especulación. La especulación y una economía que lo que intercambia es papel y no bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. Y luego, cuando ocurre pues que una empresa que inevitablemente antes o después va a tener siempre problemas de financiación, porque la financiación, el crédito es como la savia, como la sangre de la economía. Si cuando va a un banco, porque necesita esa financiación, se encuentra con que el banco lo que está es operando en grandes mercados financieros, en grandes operaciones internacionales de carácter especulativo, y no se va a dedicar a darle financiación a un pequeño empresario que lo que necesita son unos pocos miles de euros para atender una falta de pago de sus clientes o de sus proveedores, pues entonces la economía no funciona. Hay que volver a que la economía se dedique a fomentar, a cuidar y a promover la producción de bienes y servicios. Parece que es una cosa muy simple, pero es así de claro. Economía para no dejarse engañar por los economistas. Ya me dijo cuando lo estaba escribiendo que estaba en ello, como cuando nos contó también lo de las pensiones, era lo que debes saber para que no te roben tu pensión, siempre muy claro hablando. Y en la presentación habla de la importancia que han tomado los economistas en los medios de comunicación, y eso está bien, porque si saben, que nos cuenten. Eso está bien. Pero usted dice que muchas veces nos dan gato por liebre. Pero dice en la presentación que un estudio tecnológico de Massachusetts determinó cuáles eran los 76 pensadores más influyentes del mundo y resultó que 24 de ellos eran economistas, un número muy por encima de los políticos, que eran 8. Hoy, justamente, me ha llamado la atención porque estaba con su libro liado, que ha salido, no sé si ha visto, este especial de ABC, que ha sacado esto que dice los 100 españoles más influyentes de 2007. Ganan por goleada los economistas. Es lógico. Economistas hay, que los he contado, hay 36 frente a 25 políticos, 13 del mundo de la cultura y 17 de la sociedad. O sea, lo que es interesante ahora, no he tenido tiempo todavía de verlo, pero lo que es interesante ahora es ver cuál es la corriente ideológica de esos economistas. Y para pues quién si quieren trabaja. lo repasamos ahora. Bueno, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, pero en fin, ya lo haremos. Quiero decir, ¿los creemos o no los creemos? ¿A quiénes creemos? A mí me pagan con sus impuestos y con los impuestos de la gente que nos está viendo para enseñar a dudar. Decía
Ortega y Gasset a los maestros, a los profesores: cuando enseñes, enseña a su vez a dudar de lo que enseñas. Entonces, yo lo que modestamente puedo hacer es mostrarle a la gente que hay cuestiones que no están tan claras, que hay que aprender a dudar. La duda es la escuela de la verdad, es el otro nombre de la inteligencia, decía Borges. Y lo que yo puedo mostrar en este libro es que cuando se nos dice las pensiones no se van a poder pagar porque la población envejece, pues los datos demuestran que a lo mejor las cosas no son así. Hay que bajar los salarios para crear empleo, pues mire, los datos tampoco demuestran eso. Hay que bajar salarios para ser más competitivos, pues oiga, los países más competitivos son los que tienen salarios más altos, ¿no? O sea que hay que aprender a dudar. ¿Están en peligro? Bueno, le voy a hacer la misma pregunta porque aquí nos da la entrevista hecha Juan en este libro, Juan Torre. ¿Están en peligro las pensiones públicas debido al envejecimiento de la población? Por esa razón no. Es verdad que el envejecimiento de la población va a llevar a que haya cada vez más personas jubiladas y menos personas cotizando, afortunadamente, y como ha venido pasando de decenios, porque ese es el progreso. Ahora, el asunto no es que envejezamos, sino que el asunto está en determinar cómo se reparte el producto que creamos, porque si es verdad que habrá menos personas trabajando, pues como ha pasado en los últimos 100 o 200 años, esas menos personas que trabajan serán capaces de producir mucho más. Y la cuestión está en cómo se reparte. Y lo que no es nada verdad es la receta que nos dan. Oiga, nos dicen, como vamos a ser cada vez más viejos, no se van a poder pagar las pensiones públicas, vaya usted enseguida a hacerse un plan privado de pensiones. Y ahí sí que hay un engaño, porque si vamos a ser cada vez más viejos y va a haber cada vez menos gente trabajando y no se van a poder financiar las pensiones públicas dentro de 30 años, ojo, porque ese problema demográfico de envejecimiento exactamente igual le afectaría a las pensiones privadas. La pensión privada es una manera de hablar incorrecta, sí, porque en realidad una pensión, lo que llaman la pensión privada es lo que ha pasado de toda la vida, que el que tiene más dinero ahorra. El ahorro de toda la vida. Las pensiones es otra cosa. Las pensiones es la expresión de la solidaridad, que la sociedad dice como un todo, no queremos que haya esta situación de indigencia en personas que han terminado de trabajar. Y entonces tomamos una decisión de reparto, de solidaridad. Eso sí es una pensión. Lo otro es que el que pueda, que pueda guardar el calcetín, claro, o guardarlo y... Pero tendrá su problema, porque esa persona que va ahorrando en su fondo de pensiones no va guardando su dinero en un cajón, en un calcetín, ¿no? Lo va poniendo en un fondo de inversión. ¿Y qué hace el fondo de inversión? Lo invierte en productos financieros. Y dentro de 30 años o 40 años, cuando se jubile esa persona, el dinero no estará en un cajón, estará en productos financieros. Y alguien tendrá que generar ahorro suficiente para comprar esos papeles financieros y darle dinero contante y sonante a la pensión del que se jubila. Y si no hay ahorro para financiar solidariamente las pensiones públicas, ¿sí lo va a haber para las pensiones privadas? Habrá el ahorro de los ricos, pero ¿y el de la gente que no sea rica? Es que volvemos siempre a lo mismo, Estaba pensando ahora la noticia que ha salido hoy, al final del proceso con Forum Filatelia, aquel acto de especulación, ¿no? Aquella práctica, que de los 3.000 millones que fueron los que tomaron, pues lo que han quedado, no sé si eran 2 millones o claro, a repartir, pues eso puede pasar también. Según donde se meta ese dinero que supuestamente está ganando, puede que esté metido en una actividad de riesgo. Sin duda. Bueno, la prueba es que, salvo 1 o 2 o 3 fondos de pensiones privados en España, los demás no tienen la rentabilidad que tienen, por ejemplo, los bonos del Estado. O sea, si alguien fuera inteligente a la hora de invertir y de colocar su ahorro, desde luego el fondo privado de pensiones no es ni lo más seguro ni lo más rentable. No es lo más seguro porque la historia nos ha enseñado que suelen quebrar como las
fichas del dominó cuando se le cae, y es normal porque están metidos en un ritmo de inversión especulativa que a la vista está, es súper peligroso. Imagínese el que le toque jubilarse con un fondo privado en un momento de crisis económica, ¿qué va a ser de su fondo de ahorro, ¿no? Y luego ni siquiera es más rentable, por lo tanto, solo compensa a los gestores de esos fondos. Bueno, hay muchas preguntas, pero hemos explicado algunas. Los tipos de interés de los que habla aquí en la página 105, ¿quién dice cómo van a ser los tipos de interés? ¿Quién los fija, los tipos de interés? Teóricamente el mercado, la oferta, la demanda, pero los bancos centrales tienen tal capacidad de influencia en los mercados financieros que ponen la referencia. Oímos en televisión un día en el telediario, el Banco Central Europeo sitúa el tipo de interés en el 0,25, y claro, el que va por la mañana a pedir una hipoteca o un préstamo para comprarse el coche que se le ha roto, le piden el 7, el 8, un empresario va a descontar y le piden el 11 o el 10 o el tipo que sea. Es decir, el Banco Central pone una referencia, pero luego los bancos operan y ya son los que establecen, muchas veces incluso dependiendo del tipo de cliente, y para colmo, también lo menciono en el libro, no solamente eso, sino es que incluso manipulan en realidad los precios, porque nos están diciendo constantemente del mercado libre, y el mercado libre no es tal. En el mercado operan grandísimas empresas con y en el caso financiero, bancos, fondos de inversión con un poder enorme, y la Unión Europea, las autoridades en Estados Unidos, en varias veces ya, en muchas ocasiones, han impuesto multas millonarias, milmillonarias a bancos, concretamente por manipular. Hemos visto cómo han manipulado el Euribor, que era la referencia que tenían todas las familias españolas a la hora de pedir una hipoteca, un préstamo, y creían que estaban teniendo una referencia más o menos objetiva, y lo que estaban teniendo era una referencia manipulada por una de las partes, ¿no? La Unión Europea lo descubrió y lo castigó. Lo que pasa es que luego, claro, lo castiga con una cantidad que a los bancos es que le ha compensado, ¿no? O sea que todo lo que nos están diciendo ahora de que, o lo que se dijo antes de que el Tribunal de Luxemburgo dijera que las cláusulas suelo indebidamente puestas pues eran nulas y desde el principio, ahora cuando nos dicen que pobre la banca que se puede desequilibrar, ¿usted qué pensaba cuando oía, sin ir más lejos, al gobierno, al ministro de Economía, diciendo que se podía desequilibrar la banca? Hombre, a mí eso me parece francamente deshonesto, porque quien ha cometido una irregularidad pues tiene que hacer frente a esa responsabilidad, ¿no? O sea, si a una persona se le pilla que no ha declarado Hacienda o ha cometido una infracción del tipo que sea, por no hablar de un delito, pues lo lógico, claro, si a uno lo pillan en una infracción o en un delito o en el tipo de ilícito que sea, pues claro que cuando te ponen una multa de tráfico y dices, oye, es que me has hecho un roto, pues sí, pero oiga, usted tenía la libertad de comportarse honestamente o deshonestamente o responsablemente o no, y la banca española ha cometido auténticas tropelías con miles, con millones de personas, y entonces otra cosa es que como a cualquier delincuente se le pueda tratar con justicia y con cariño, pero bueno, que encima aparezcan como los buenos de la película. Pero ¿no le parece, Juan, que ha tenido que ser el Tribunal de Luxemburgo el que los ha puesto en su sitio? Al Tribunal Supremo nuestro español, al gobierno español, que estaba aliado con los bancos, y al Banco de España, que no habían dicho nada en todo este proceso, ¿no? Bueno, lo que habían dicho es que habían silenciado. No olvidemos que... lo más que dijeron fue cuando sale la sentencia, sí, pero que no se devuelva desde el 13 de mayo y no desde el principio, no el 13 de mayo de 2013. Es que, mire, en mayo de 2006 los inspectores del Banco de España escriben al entonces ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno diciendo y denunciando al que entonces era gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, diciéndole que estaba ocultando lo que estaba pasando en la banca, que corría un tupido velo sobre el riesgo que había, que su actitud era condescendiente, que había una actitud pasiva, en fin, la carta que está en Internet y cualquiera la puede leer, era un rosario de denuncias muy importantes.
¿dónde está ahora esta persona, ese gobernador de entonces del Banco de España, que no quiso actuar tal y como sus inspectores, que son uno de los cuerpos de funcionarios, de empleados públicos más importantes y más cualificados del Estado, estaba denunciando? Pues este señor pasa luego al Fondo Monetario Internacional y ahora es el director general del Banco Internacional de Pagos, que es el jefe de los jefes que son los bancos centrales. Entonces, es que hizo bien su trabajo. Hizo bien su trabajo, que consistía en callar cuando estaban ocurriendo las cosas que ocurrían. Y eso es una desgracia, lo mismo que es una desgracia que ningún fiscal interviniera o preguntara, ¿no? Porque es que aquí ha habido mucha gente que ha sufrido mucho, muchos empresarios que tenían comercios, empresas, a lo mejor de sus abuelos, que no duermen, son gente de las cuales dependen muchos trabajadores, que tienen dificultades día a día, personas que han hecho muchos esfuerzos para tener su vivienda, abuelas, abuelos que después de una vida de trabajo han perdido su vivienda porque a lo mejor le debían 5 meses de 400 euros a un banco y que nadie haya pedido cuentas de eso, prácticamente. Cuando los inspectores del Banco de España estaban diciendo, oiga, que las autoridades del Banco de España están mirando a otro lado. Yo creo que eso es un problema que nos indica que lo que ha pasado con la crisis no es solo un asunto financiero, sino es un asunto moral. Pero al menos con todo lo que usted está diciendo, lo que cuenta en el libro y lo que hemos vivido día a día, decía usted, de la crisis saldremos porque siempre se sale de las crisis, pero hablaba de problemas que nos habían quedado resueltos, y yo diría, más usted como profesor, pero habremos aprendido, la crisis pasará, pero habremos aprendido, ¿y a quién debemos seguir? Porque usted dice que la economía no es una ciencia, sino que es una ideología. ¿A quién debemos seguir? ¿A quién debemos escuchar, aparte de nuestras dudas? Hay que reclamar pluralidad. Hay que reclamar, yo, si tuviera que darle un consejo, que no sé quién, ¿no?, a la gente, a la ciudadanía, a los responsables políticos que quieran comportarse como responsables democráticos, es que hay que proporcionarle a la gente información plural. Se debería asegurar que cuando se habla de economía hubiera economistas dando opiniones contrastadas, porque en economía no hay soluciones técnicas, sino políticas. Y yo no oculto que me enfrento a los problemas económicos tratando de descubrir la manera en que yo pueda favorecer a los que no tienen. Y tan legítimo como eso que yo hago es el economista que trabaja para un fondo de inversión. Pero ninguno de los dos tenemos el derecho a decir que tenemos una verdad, ¿no? Porque estamos hablando del reparto. Y si si lo que se plantea es si el dinero va a ir a su bolsillo o al mío, no hay una ciencia ninguna que pueda determinar. La manta, volvemos a la manta. ¿Quién tapa la manta al tirar del pico? Bueno, Charo Gutiérrez se incorpora, profesor. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Y vamos a hacerle ahora un cuestionario para conocerlo un poquito mejor. Aparte de ya tomar buena nota de sus enseñanzas, aquí más rápido, Juan Torres, ¿cuál es su estado de ánimo? Yo creo que respondería con una frase de 100 años de soledad. Con el paso del tiempo, en la espera, perdió la fuerza de los muslos, la rigidez de los senos, el hábito de la ternura, pero mantenía intacta la locura del corazón. ¿A qué político español le vendría bien leer su libro? Creo que a más de uno. ¿Es preferible tener amor o tener trabajo? No, amor. ¿Tener suerte o tener talento? Suerte. ¿Debajo de toda gran fortuna hay siempre una gota de sangre? En esta economía, como dice el Papa Francisco, sí, porque esta economía neoliberal mata. ¿Quién lleva en su casa la economía doméstica? En su casa, en su propia casa. La llevamos mal. No por nada, sino porque somos muy desordenados. ¿De quién espera más, de los políticos o de los economistas? No se puede esperar nada de los economistas que no sea político. ¿Por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita? Porque durante mucho tiempo ha habido mucho egoísmo y mucho desamor hacia Andalucía por parte de sus clases dirigentes. ¿Qué le haría entrar en política, profesor?
Estoy en política. La política es la preocupación por lo que le ocurre a mis conciudadanos. Otra cosa es, digamos, la vida política en el sentido institucional, pensar en el futuro de mis hijos. ¿Quién hace más daño a la comunidad? ¿Un político corrupto o un banquero ambicioso? Normalmente no hay político corrupto que no tenga detrás, como todo gran hombre, decían antes, a un banquero corrupto. ¿Y un buen graffiti o una pintura del siglo de oro? ¿Qué prefiere? Hombre, esa sí que es una pregunta dificilísima, porque yo cuando voy por la calle y veo el último graffiti que vi el otro día, buenas tardes, bonita, a mí me parece una obra de arte, pero claro, por ejemplo, lo que estamos viendo, estamos viendo, pues es ya el colmo, ¿no? Bueno, y que tiene un graffiti que no tenga, por ejemplo, las meninas de Velázquez, o viceversa. Los grafitis tienen mucha espontaneidad y detrás una inteligencia posiblemente equiparable a la que hay detrás de la obra de Velázquez. Detrás de una obra grandiosa como la de Velázquez, ahí a mí me sorprende una técnica, o sea, la técnica capaz de crear la belleza. Ojo que esta pintura de Velázquez es una de las más, entre comillas, versionadas, sí, que como ocurre con un tema musical que a usted le gusta especialmente. Más de 100 veces se ha versionado la canción Proud Mary de Creedence Clearwater Revival, entre otros Elvis Presley y Tina Turner. Sí. ¿Por qué esta canción precisamente? ¿Qué es lo que le atrae? En general, a mí me gusta la música movida porque me recuerda a los guateques, no lo puedo negar. O sea, podía haber elegido otra si me preguntaran, ¿no? Pero esta me recuerda pues aquellos años que los miro todavía con mucho cariño, ¿no? Ha hecho alusión en el cuestionario a 100 años de soledad. ¿Es su obra favorita, parece, o por lo menos Sí, una de ellas? ¿Por sí. qué, precisamente? Brevemente, porque estamos ya de tiempo fatal. No, es que a mí me parece que es primero es la que más he leído y supongo que eso más veces he leído y eso no puede ser una casualidad, ¿no? Bueno, y para terminar, un detalle más para conocerle un poquito mejor. Hay una película que le atrae, que es Primera Plana, de Billy Wilder. A los periodistas nos deja fatal, pero es que a la policía y a los políticos Sí. tampoco, ¿no? ¿Por qué esta película? Pues un poco casi por la misma razón, porque creo que hay una técnica de diálogo, de creación del humor en este caso, ¿no? tan rápido, tan gracioso, vale la redundancia, tan ingenioso, hasta el final, ¿no? Hasta el último segundo tienes que estar pendiente y hasta el último segundo sabes que puede aparecer una sonrisa, ¿no? Hay muchas también, ¿no? Pero yo creo que esa a mí me impacta por la rapidez, sobre todo, y el sentido del humor, ¿no? Pues con rapidez y sentido del humor vamos a ver ¿Cómo ha quedado ¿Cómo ha quedado él? fotomatón? Vamos a ver cómo ha quedado. Sí, imagino que uno cuando se ven imágenes siempre cuesta trabajo reconocerse, ¿no? Jesús, sin tiempo, tienes menos de un minuto para hablarnos del libro del que nos quieres hablar. Bueno, además del que presentamos, los diarios completos de Sylvia Plath, que lo ha publicado Alba Editorial. Sylvia Plath fue una de las poetas más influyentes del siglo pasado, fue una mujer inteligentísima, intelectualmente muy brillante, muy guapa, dueña de una potente libido sexual y madre de 2 hijos pequeños. Pese a lo cual, se quitó la vida con 30 años. Ahora se publican en España sus diarios completos, que nunca serán completos del todo porque su marido, el también poeta T. Hughes, destruyó el último de los cuadernos de Sylvia, el que escribió antes de morir. En cualquier caso, estos diarios muestran el camino que recorrió Sylvia Plath antes de tomar la dramática decisión de quitarse la vida. Allá. Y lo recomendamos junto con Economía para no dejarse engañar. Gracias, profesor, y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a despedir con una de las pasiones de nuestro invitado, con grafitis varios que hemos rescatado de nuestro archivo. A las 11:15, recuérdenlo, de la noche pueden vernos de nuevo por si han llegado tarde o por si quieren repetir. Hasta mañana.